Lo que le dijo la Generalitat Valenciana en la respuesta a la jueza era eso, que estaban al mando. Y aparte que es que la ley, porque la jueza reconoce en el auto dos cosas. Primero, le he preguntado a la Generalitat Valenciana quién mandaba y me han dicho que al frente estaba Salomé Pradas. Y por otro lado, jurídicamente dice la jueza, lo que recoge la ley es que al frente de la catástrofe estaba la Generalitat Valenciana. Tienen todo el derecho a recurrirlo, veremos en qué acaba. Pero son dos argumentos los que recogen el auto la jueza. Por un lado, argumentos jurídicos, Cristina, y por otro lado, argumentos de yo he preguntado y la Generalitat dice que al mando estaba Salomé Pradas. Lo que sucede es que ahora la consejera, la exconsejera, está viendo que la investigación que ha abierto la jueza de Catarroja empieza a darse cuenta de que es penal. Claro, y que el castigo es muy serio. Va avanzando en los tribunales la investigación de la jueza de Catarroja. Los imputados han recurrido a la decisión de la magistrada y, de hecho, la exconsejera Salomé Pradas considera que la están usando, literalmente dice, como cabeza de turco. Los dos únicos imputados hasta el momento recurren la decisión de la jueza de Catarroja. Es Salomé Pradas, exconsellera de Justicia. En el recurso, su defensa pide archivar la causa. Considera que se le está utilizando como cabeza de turco para atribuirle la responsabilidad penal. En su auto, la jueza criticó la lentitud en la toma de decisiones y puso el foco en un mando único que correspondería al gobierno de Mazón. Pero la defensa de Pradas niega la existencia de esta figura y apunta a un organismo, el CECOPI, donde incluye a la delegada del gobierno. Además, dice que el retraso en el aviso telefónico tiene que ver con una cuestión mucho más compleja. El otro investigado es Emilio Argüeso. También se le imputa la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes durante la catástrofe. El que fuera secretario autonómico de Emergencias también recurre. Dice que no tenía competencias directas sobre el aviso a la población y ve incongruencias en las citaciones judiciales. Echa en falta, por ejemplo, a la responsable del 112. Tanto Pradas como Argüeso están citados para declarar como investigados el 11 de abril. Esta semana lo harán como testigos y perjudicados los familiares de 17 víctimas del temporal. Bueno, pues vamos a sumar a la mesa de la hora. Joaquín Bosch, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Marc, buenos días. ¿Ante quién se presenta este recurso y se tiene que resolver antes de que vayan a declarar? En principio, los recursos no suspenden las decisiones adoptadas, salvo que la propia jueza instructora considera que debe aplazar su declaración. Por tanto, veremos si se pueden resolver antes, porque todavía quedan unos días. Pero, como sabemos, se pueden celebrar perfectamente las comparecencias de los investigados, aunque esos recursos todavía no estén resueltos. ¿Qué cambiaría en la condición de estas dos personas que han presentado un recurso que ahora mismo están imputadas? Hola, Silvia. Claro, lo que plantean los recurrentes es que se deje sin efecto su condición de investigado. En este caso, si los recursos fueran estimados, se revocaría esa condición que les ha atribuido la jueza instructora y tendrían que continuar las diligencias con otra orientación en la investigación, lo cual en estos momentos es difícil ver qué otra orientación puede haber, porque si los hechos pueden ser constitutivos de delitos de homicidio imprudente, en principio la tesis instructora que está manteniendo la magistrada es considerar que había un mando único, porque así lo marca la ley, y en su cúspide estaba la consellera, sin perjuicio de la hipotética intervención, que todavía es pronto para analizar esto, del propio presidente de la Generalitat de Mazón en las decisiones de la consellera. Esta es la línea que está siguiendo la instrucción. Claro, es que ese es el gran debate que vamos a ver, ¿no? Es decir, la jueza dice sí, había mando único, en ese nivel de emergencia en el que nos encontrábamos, la consejera de emergencia sea la máxima responsable, por lo tanto, ella tenía que tomar las decisiones, y ahora lo que dice Salomé Pradas es que no había un mando único, que no sé si hay que entender, porque no lo especifica, que ella entiende el CECOPI como un órgano colegiado. Efectivamente, eso es lo que se desprende del recurso, ¿no? Que tiene diversas variables, ¿no? Por un lado, se plantea que había un órgano que decidía que era el CECOPI, pero lo cierto es que en la ley el CECOPI está configurado como un órgano de coordinación. Y la ley dice además de manera expresa que el mando único, que tiene que avisar a la población, que tiene que remitir alertas, que tiene que adoptar medidas preventivas de protección, a su frente está la consellera. Eso es lo que dice literalmente la ley. Y esto es lo que explica que, aunque también en el recurso de la exconsellera se alude que la responsabilidad sería en todo caso de los técnicos y no suya, lo cierto es que, al ser la ley muy precisa en este ámbito de fijar al frente del mando único a la propia exconsellera,
Es por ello por lo que la investigación se dirige contra ella, sin perjuicio de que a lo largo de las diligencias se pueda acreditar que los técnicos fallaron, que hubo causas fortuitas u otros elementos, pero no estamos en el momento de dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, sino simplemente recopilar indicios, plantear una investigación y cuando acaben las diligencias es cuando se tendrá que valorar si el asunto se archiva o si tiene que ir a juicio. Por ello, precisamente, como se está investigando la posible implicación de la exconsellera, es por lo que tiene que declarar o así se ha acordado para que pueda defenderse. Ahora, muchos ciudadanos que no acabarán de entender por qué no entra Amazon en la ecuación todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está ocurriendo es que Amazon está aforado. Y esto implica que solamente podría ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero también dice la jurisprudencia que solamente se puede remitir ahí la causa cuando hay indicios reforzados. Es decir, los indicios contra Amazon para que declare como investigado deben tener más entidad que los que ahora se han apreciado para que declare la exconsellera, porque ella no está aforada. Por eso, precisamente, la magistrada instructora de Catarroja le dice a Amazon que le comunica la existencia de las actuaciones y como se están practicando diligencias que le podrían perjudicar en el futuro, puede comparecer y declarar voluntariamente como investigado. Pero en este momento la jueza Catarroja no lo puede citar. Será en el curso de las investigaciones, y ahí yo creo que puede ser muy relevante, muy importante la declaración de la exconsellera, cuando a partir de ahí la jueza instructora puede decidir que eleva la causa al Tribunal Superior para que cite como imputado, como investigado a Amazon. Estaba pensando en la exconsejera Salomé Pradas, ¿no? Porque que dice que la están usando como cabeza de turco, pero lo cierto es que en el auto de la jueza no se lee un argumento legal, digamos, para atribuirle el mando único. La jueza preguntó a la Generalitat de la Comunidad Valenciana quién estaba en el CECOPI, quién convocaba las reuniones, cuándo la convocaba y todo el argumento que le da. ¿Quién la convoca? ¿Quién decide la pausa? ¿Quién decide el receso? ¿Quién decide seguir online? ¿Quién decide que después la reunión sea presencial? Según la Generalitat Valenciana, es la responsable de la Generalitat Valenciana en ese momento, que era Salomé Pradas. Es decir, aquí no estamos tirando, Joaquín, de un argumento legal, estamos tirando de una respuesta a una pregunta que la jueza hace a la Generalitat Valenciana. Efectivamente, Silvia, pero es que precisamente la respuesta es lógica, que vaya en la dirección de que es la consellera quien toma las decisiones, porque no las pueden tomar los técnicos, no las pueden tomar los órganos de coordinación. La respuesta va en la línea de que es la consellera en ese momento quien decide, porque es que lo dice de manera literal y expresa el artículo 12 de la Ley 13/2010, que es la ley que regula la materia, que el mando único lo ejerce quien lo ejerce y es el que toma las decisiones. Y es comprensible además que la ley marque que tiene que ser una sola persona. No se puede hacer una asamblea en cuestión de minutos, cuando depende de esos minutos salvar la vida de cientos de personas para discutir y ver cómo, de qué manera y quién decide. Hay técnicos que informan, hay órganos que coordinan, pero al final la ley, de manera muy comprensible y razonable, dice que las decisiones de protección y de salvaguarda de la integridad de las personas deben ser tomadas por una persona y en este caso dice que es la consellera. Eso sin perjuicio que efectivamente que por encima de la consellera está el presidente que la ha nombrado y que, según dice la jueza instructora, puede tener que valorarse si el propio Amazon tuvo alguna decisión, alguna participación en las decisiones de la consellera. A partir de ahí, si la consellera, desde la línea defensiva que ya ha iniciado, acredita o desvirtúa esa posible implicación, demostrando, por ejemplo, que los técnicos no cumplieron sus funciones y que no le aportaron todos los datos, pues la jueza instructora tendrá que valorar cómo sigue la instrucción. Pero en este momento la investigación se dirige contra, efectivamente, ha contestado por escrito que tomaba las decisiones y las tomaba porque la ley le obligaba a tomarlas. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Gracias, un abrazo. Claro, Berna dice cabeza de turco. ¿Quién la utiliza de cabeza de turco? Es que es verdad, es la cabeza Pregunto, de turco. no, pero ¿quién? ¿La jueza? Claro. ¿El gobierno de la Generalitat respondiendo a esas preguntas que ahora hacía referencia a Silvia? Claro. ¿Todos en general? Bueno, Mazón para empezar. O sea, yo sí creo que esta consejera es cabeza de turco de Mazón.
porque es el que se ha echado para atrás, esto es lo que es incomprensible para la ciudadanía, que se ha blindado. O sea, Mazón es un hombre blindado hoy de facto, judicialmente, porque efectivamente al estar aforado solo depende del Tribunal Superior de Justicia. En el Parlamento valenciano, porque la oposición ha sido incapaz de armar una moción de censura ni una crítica, yo creo, mínimamente sólida de todo lo que vemos que ha ocurrido. Y por parte de Génova, porque el Partido Popular, ya lo hemos analizado, le ha blindado, aunque todos reconozcan que la gestión ha sido nefasta. Entonces, tiene razón la consejera, es una cabeza de turco de Mazón, ni más ni menos. Ahora, yo creo que esta historia no está escrita todavía. Yo creo que la consejera todavía nos va a dar sorpresas y sobre todo nos va a dar sorpresas el día 29 de octubre, la tarde de Carlos Mazón. Todavía creo y espero que lleguemos a saber a qué se dedicó esa tarde, en la que no estuvo al frente, en la que mostró una frivolidad como sigue mostrándola ante los ciudadanos, y creo que bueno, esta historia no se ha acabado de escribir. Bueno, digamos que había cierta expectativa en el sentido de pensar que Salomé Pradas en un momento determinado pues pudiera tirar en ese sentido, es decir que bueno, pues sí, en fin, ella era la consejera, pero también había un presidente, pero de momento eso no se ha visto, más bien lo que ha hecho ha sido tirar para otro lado y decir que aquí la responsabilidad no solamente era de la Generalitat Valenciana, sino que era compartida porque estaba la delegada del gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, entiendo que son, lógicamente, argumentos de defensa, recursos que, pidiendo el archivo, creo que no se va a producir. El caso va a seguir adelante. Ahora, habrá que ver efectivamente, porque si sale de la jueza de Catarroja y pasa al TSJ de la Comunidad Valenciana, pues no lo sé. Ahí hay unas asociaciones afectados que están diciendo, sin olvidar que la responsabilidad de la Generalitat es evidente y es muy grande, también hay responsabilidad de otras entidades, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la EMET, del Gobierno Central, y esas resulta que han sido apartadas y no se están evaluando. Y entonces, bueno, pues ya veremos, porque estoy de acuerdo en que aquí queda bastante recorrido. Sí, la historia. Sí, bueno, es que lo que le dijo la Generalitat Valenciana en la respuesta a la jueza era eso, que estaban al mando. Y aparte que es que la ley, porque la jueza reconoce en el auto dos cosas. Primero, le he preguntado a la Generalitat Valenciana quién mandaba y me han dicho que al frente estaba Salomé Pradas, y por otro lado, jurídicamente dice la jueza, lo que recoge la ley es que al frente de la catástrofe estaba la Generalitat Valenciana. Tienen todo el derecho a recurrirlo, veremos en qué acaba. Pero son dos argumentos los que recoge en el auto la jueza. Por un lado, argumentos jurídicos, Cristina, y por otro lado, argumentos de yo he preguntado y la Generalitat dice que al mando estaba Salomé Pradas. Lo que sucede es que ahora la consejera, la exconsejera, está viendo que la investigación que ha abierto la jueza de Catarroja empieza a darse cuenta de que es penal. Claro, y que el castigo es muy serio. Pequeño detalle, efectivamente. Yo creo que nos espera una instrucción larga. Porque efectivamente, como bien decía Silvia, desde el punto de vista jurídico es evidente, ¿no? Ellos están al mando, la distribución de competencias es la que es, la jueza pregunta y la Generalitat contesta. Pero a partir de allí, la exconsejera dice, no, pero yo no estaba ejerciendo un mando único. Entonces, ¿quién? ¿O no había? ¿Y por qué no había? ¿O sí que había, pero no estaba? Es decir, yo creo que quedan muchas preguntas en el aire, probablemente también relacionadas con esto que Berna comentaba antes, ¿no? ¿Qué pasó esa tarde del 29 de octubre donde estaba el presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana? Algo que todavía no está... Porque según se sabrá la verdad, ha dicho también la consejera. Sí. Dijo, se sabrá la verdad. Pero yo estaba desde el primer minuto ahí. Según esa misma ley que estamos citando, Mazón podía haber asumido ese mando. Claro, claro. Pero no lo hizo. Claro, estaba pasándoselo bien. Si ella dice yo no lo asumía, efectivamente, tenía que asumirlo él porque no lo hizo. ¿Sabes? Por eso es cabeza de turco por eso digo, de Carlos Mazón. Por eso digo que queda mucha instrucción por delante. Bueno, pues paralelamente a la vía judicial ya sabéis que hay varias comisiones de investigación. La primera que se ha puesto en marcha es la del Senado. Se citarán en algún momento a 6 ministros, bueno, a 6 miembros del Gobierno Central, el presidente del Gobierno, 5 ministros, a Teresa Rivera, a Mazón, pero no a los investigados. María, ¿cómo lo justifica? Sí, le hemos preguntado al Partido Popular aquí en el Senado, precisamente por eso. Ya sabéis que es el impulsor de esta comisión de investigación y que también, gracias a su mayoría aquí en el Senado, pues está imponiendo el plan de trabajo. Y lo que nos dicen es que lo importante para ellos era dar respuesta sobre todo a los valencianos. Y que por eso lo importante es que primero viniesen todas esas comparecencias de tipo técnico que se van a alargar, al menos es el calendario que tenemos, el que estamos manejando hasta la fecha, hasta el 23 de abril. ¿Por dónde tienen que ir esas
respuestas, nos dicen desde el Partido Popular, pues a ver por qué se inundaron unas zonas y por qué no otras, y sobre todo que no se vuelva a producir. Dicen que luego vendrán las responsabilidades políticas. Eso sí, en esa lista de comparecientes, como decían, de esas responsabilidades políticas, el Partido Popular solo mira hacia el Gobierno central, porque van a citar, y tienen todos la obligación de venir, al presidente del Gobierno, hasta 6 ministros, también a la exministra Teresa Rivera, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y hasta el expresidente Ximo Puig de la Generalitat. Solo han citado al presidente valenciano, a Carlos Mazón, y a petición propia. ¿Cómo lo justifican? Pues dicen que desde la Generalitat se han dado todas las explicaciones desde el primer momento. Hoy siguen las comparecencias también de tipo técnico, igual que en el día de ayer. Preguntaban al primer compareciente que desmentía algunas cosas. Por ejemplo, decía que la presa de Forata no estuvo nunca en ningún momento a punto de romperse, y también le preguntaban si hubiera cambiado mucho la situación, que si se hubiera llevado otro mantenimiento, por ejemplo, del Barranco del Pollo. Dice que no hubiese cambiado nada por la fuerza del agua. La importancia del mantenimiento de la infraestructura, es decir, en el Barranco del Pollo... Mi opinión, nula. La velocidad que ha llevado el agua, lo normal son 4 metros por segundo, aquí hemos llegado a 9. Pero es que no tiene ninguna trascendencia. Afecta a las crecidas de bajo periodo de retorno, a las pequeñas. A las grandes no les afecta para nada, para nada. ¿Colapsa los puentes, no colapsa los puentes? Los puentes se caen por otras cosas, los puentes se caen por la cimentación.